Bueno, vamos a dar ahora el segundo caso de resolución de triángulos rectángulos. Dado un cateto y un ángulo agudo. Los datos están en color negro. El cateto 2, 54.3. Y el ángulo agudo C, 47.5. Acá pusimos datos. El ángulo C, 47.5 y cateto 2, 54.3. En rojo están las incógnitas, tanto acá en rojo como en el gráfico. En el gráfico están las incógnitas. Ángulo B, cateto 1, hipotenusa. Y acá también colocamos ángulo B, cateto 1, hipotenusa. Entonces, tenemos acá cálculo del ángulo B, cálculo del cateto 1 y cálculo de la hipotenusa. Comenzamos a hacer el cálculo del ángulo B. Observamos que el ángulo B más el ángulo C da 90 grados. Eso ya sabíamos en el caso anterior. Ángulo B más ángulo C es igual a 90 grados. Pero yo tengo como dato el ángulo C, que vale 47.5. Esto tengo 47.5 grados. Y ahí coloco B más 47.5 da 90 grados. Ahora vamos a pasar los 47.5 que está sumando, pasa restando. Entonces coloco ángulo B es igual a 90 grados menos 47.5 grados. Y ahora sí. 42,50. 42,50. El ángulo B vale 42.5 grados. Ya tengo el primer resultado, que el ángulo B vale 42.5. Voy ahora al cateto 1. Pero acá observamos que mi dato es el ángulo C y el cateto 2. Para sacar el cateto 1 tengo que aplicar una función trigonométrica que intervenga al cateto 1 y al cateto 2. Si nosotros observamos, si este es el ángulo C, el cateto 1 pasa a ser un cateto opuesto y el cateto 2 pasa a ser un cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica contiene al cateto opuesto y al cateto adyacente? ¿Qué función tiene? Si yo pongo acá SOR, CAR, TOA, ahí me van a decir ustedes, seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Tiene que figurar opuesto y adyacente. Coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de los tres voy a usar? El tercero, el TOA. El TOA, el último, que es tangente. Es el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. Eso coloco allá. Tangente. Pero ¿de qué ángulo? Tiene que ser del dato. Del dato que yo tengo. C, 47.5. La tangente de C es igual a cateto opuesto dividido cateto. Bueno, y ahora tangente del ángulo C. Escuchen, cateto opuesto, me fijo acá en el gráfico, cateto opuesto es el cateto 1. Entonces yo en vez de cateto opuesto pongo cateto 1. Y acá voy a colocar, en vez de ángulo C, voy a colocar el valor del ángulo C. Me fijo, el valor del ángulo C es 47.5. 47.5 grados. Cateto opuesto es cateto 1 y el cateto adyacente, me fijo, el cateto adyacente es el cateto 2, que dice cateto adyacente, 54.3. 54.3. Acá se me arma una ecuación con una sola incógnita, que es el cateto 1. Entonces,
el 54,3 que está dividiendo pasa ya multiplicando. Entonces voy a poner 54,3 por tangente de 47,5 grados me va a dar el cateto 1. O sea, estoy sacando el cateto 1. Debo multiplicar 54,3 por la tangente de 47,5. 59,26. 59,26 es el valor del cateto 1. Eso vamos a hacer con GeoGebra, porque yo hago después con una pantalla adicional en el video. Abrimos GeoGebra y colocamos 54,3 por la tecla F de X, tangente de 47,5. 47,5 y ahí nos da 59,26. Ya tengo los dos resultados. Voy al último, el cálculo de la hipotenusa. Si nosotros observamos acá, el dato es el cateto 2 y este ángulo C. Si yo quiero sacar la hipotenusa, tengo que buscar una función trigonométrica que esté el cateto adyacente, miren por favor, que esté el cateto adyacente y la hipotenusa, que estén esos dos, cateto adyacente y hipotenusa. Entonces yo me fijo acá, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sirve? No. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sirve? Sí, entonces tengo que usar coseno, no puedo usar cualquiera, de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, coseno del ángulo C, coloco acá, coseno del ángulo C, y ahí va a quedar acá, cateto adyacente sobre hipotenusa, porque saqué acá, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora reemplazo los valores. Coseno del ángulo C. El ángulo C es 47,5 grados. Y ahora, cateto adyacente vale 54,3. 54,3. Dividido la hipotenusa, pero acá la hipotenusa es nuestra incógnita, no sé cuánto vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Se me arma una ecuación, pero la posición de la incógnita ahora está en el denominador. Para eso tengo que hacer dos pasos para que se note. La hipotenusa pasa multiplicándole el coseno. Miren cómo queda. Hipotenusa por coseno de 47,5 grados es igual a 54,3. Todavía no tengo despejada la incógnita, tengo que hacer un paso más. El coseno que está multiplicando va a pasar acá dividiendo, y ahí me va a quedar que la hipotenusa es igual a 54,3 dividido el coseno, porque el coseno estaba multiplicando, pasa dividiendo, dividido el coseno de 47,5. Y ahí saco que la hipotenusa vale, si me puede decir, 80,37. 80,37. Ahora colocamos 54,3 dividido la tecla F de X, coseno de 47,5. 47,5 y nos da 80,37. De esa manera, dado un
cateto y un ángulo agudo, o sea, dado el cateto 2 y el ángulo agudo C, calculamos el ángulo B, el cateto 1 y la hipotenusa.